poder del Espíritu Santo, en la oración de inicio, en las alabanzas, yo he podido sentir, yo me maravillo en la misericordia del Señor, porque sí he sentido esa presencia maravillosa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahorita vamos a meditar en esta porción de esta palabra que el Señor puso en mi corazón para la gloria del Señor. Vamos a venir abriendo las Escrituras en el Salmo 139, versículo 16. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo del Señor. Y a la letra dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a venir en palabras de oración. Que sea el Señor, Espíritu Santo, hablando en nuestra vida. Buen Dios y Padre Celestial, me postro delante de su divina presencia, mi Dios, agradeciendo la oportunidad, Señor, de predicar su bendita palabra, Padre. Oh bendito Dios de gloria, es un gran privilegio, no siendo merecedora, Padre, pero a usted le place usar este vaso, Señor. Yo le aclamo que sea usted poniendo esa palabra revelada, Espíritu Santo, llene mis labios, mi boca, envíe esa palabra, Señor, toque los corazones de mis hermanos, Padre. Mire esas almas sedientas, mi Dios eterno, que van a escuchar por medio de este sonido, mi Dios. Sea usted, Señor, tocando la vida, redarguyendo esos corazones, poniendo arrepentimiento por medio de su palabra, porque su palabra tiene poder, mi Dios eterno. Respalde, Señor amado, mi vida por medio de su Espíritu Santo, Dios glorioso. Yo le presento, Señor, esta palabra santa, mi Dios eterno. Presento este vaso, presento mi vida, Señor amado. Úselo, llénelo para la alabanza de su nombre, Jehová. Creo, Señor, que usted estará hablando a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús yo le pido, Señor, misericordia para mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Este pensamiento, esta palabra que hemos leído, aquí hablaba David en este salmo, y lo que vino a mi espíritu es que antes de que te formase, Dios puso sus ojos en usted y en mí. Oiga bien, conforme hemos leído esta palabra, dice: mi embrión vieron tus ojos. Oiga bien, mi embrión, o sea que todavía no estaba formado. No estaba formado David cuando él a través del Espíritu Santo da esta palabra y dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea que la mirada de Dios desde antes de que usted se formara en el vientre de su madre, antes de que fuera ya un ser, digamos, era un embrión todavía. En esa ocasión, cuando ya estaba en el vientre de su madre, ya como embrión, Dios puso su mirada en usted y en mí para un propósito de bendición. Y dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Quiero decir con esta palabra, oiga bien, que cuando Dios pone la mirada en su vida y en mi vida, ya están escritas aquellas cosas que han de ser para usted y para mí. Ya están escritas en el libro del Señor, en la agenda de Dios, lo que va a acontecer para su vida. Oiga bien, siendo un embrión todavía en el vientre de su madre, ya están escritas lo que Dios ha determinado para su vida. Y así se levanta el enemigo como se levante. Cuando hay un propósito en su vida y en mi vida, se va a cumplir el propósito de Dios en su vida y en mi vida, mi amado hermano. Y aquí yo me regocijo en esta palabra verdaderamente, porque cuando Dios ya tiene escrito lo que ha de ser de usted y de mí, aunque así venga lo que venga, el propósito de Dios se va a cumplir. Oiga bien, mire, muchas veces cuando el propósito de Dios se está alumbrando en nuestra vida, a veces nosotros nos rehusamos a esos propósitos de Dios, pero lo que está determinado desde la eternidad para su vida se va a cumplir, porque si Dios lo determinó, se va a cumplir. El propósito de Dios en David estaba, oiga bien, que él iba a ser rey de Israel. Él ya estaba escrito en ese libro, porque aquí dice, mire, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, dice, que fueron
sea que después fueron formadas esas cosas, vinieron a dar a luz todas esas cosas. Aún pienso yo de que David ya había nacido y él ni siquiera tenía idea de que él iba a ser el rey de Israel. Oiga bien, dice la palabra del Señor que Jehová levantó a Saúl como rey de Israel, porque Israel pedía un rey. Ya no querían ellos ser dirigidos por Jehová. Ellos estaban pidiendo un rey, un ser humano que los guiara. Y eso vino a molestar verdaderamente al corazón del Señor, pero le dio un rey, conforme el pueblo pedía un rey. Y le dio un rey y levantó a Saúl como rey. Fue el primer rey de Israel. Y fue levantado Saúl. Pero déjeme decirle de que este varón tuvo la oportunidad, porque cuando el propósito en usted y en mí llega, es necesario que nosotros obedezcamos al llamado de Dios y lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque Saúl tuvo la oportunidad de ser levantado como rey de Israel. Esta bendición vino para él, pero él no apreció esa bendición. Verdaderamente él no buscó el rostro de Dios para obedecer a Dios y para agradar a Dios. Y fue en esta ocasión cuando fue probado verdaderamente y le dio como dos oportunidades para que él fuera establecido un reinado firme. Pero en las oportunidades que Dios le dio, le falló. Como quien dice, el que falla una vez siempre vuelve a fallar. Porque cuando una persona falla y se arrepiente, porque arrepentimiento quiere decir cambio de vida. Entonces cuando todos estamos propensos a nosotros fallarle al Señor, pero cuando una persona falla y reconoce que aquella falla le fue verdaderamente de un daño a la persona, hay un arrepentimiento y esta persona no vuelve a cometer ese error porque de veras se arrepintió. Pero parece que Saúl no se arrepintió y él siguió haciendo la desobediencia delante del Señor, y eso desagradó al Señor, porque toda desobediencia es pecado delante de Dios. Y fue cortado el reinado de Saúl, fue cortado ese reinado, porque el Señor verdaderamente le puede dar la bendición, le da la oportunidad, pero si ve que usted y yo no apreciamos esa bendición, el Señor se aparta, ya no tiene el respaldo, ya no tiene la ayuda, entonces aquello cae, porque sin la ayuda de Dios nosotros no avanzamos, nosotros no sostenemos las bendiciones. Y fue como el Señor vio para David. Y déjeme decirle que aquí en esta palabra dice que desde que él era un embrión, los ojos de Jehová estaban puestos sobre David, y ya estaban escritas aquellas cosas que iban a ser más adelante para David. Ya estaba escrito que él iba a ser un rey, él ya estaba escrito que iba a ser un escogido. Si usted es un escogido de Dios, déjeme decirle que usted puede caminar para acá y para allá, pero los ojos de Dios siempre lo van a perseguir. El propósito de Dios lo va a perseguir y lo va a alcanzar, porque la mirada de Dios, cuando ya la pone en usted, mi amado hermano, no se va a apartar de usted hasta que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Entonces dice la palabra del Señor que cuando fue cortado Saúl del reinado de Israel, Samuel lloraba porque había sido cortado este rey. Y le dice Jehová: ¿hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo llorarás? Le dijo, por Saúl, habiéndolo yo desechado. Oiga bien, es terrible cuando Dios desecha a una persona. Es terrible cuando una persona se rebela contra Dios, cuando aquella persona no obedece a Dios y es desechada. Mire, yo puedo ver en la palabra cómo muchas veces Dios se aparta de aquella persona, y cuando se aparta prácticamente está desechada, porque no tiene el respaldo, no tiene el apoyo de Dios. Y hoy en día podemos ver en muchos pastores que fueron bien usados, ungidos con el Espíritu Santo, porque es por el poder del Espíritu Santo que el Señor opera los milagros, las maravillas, y viene el Señor transformando aquella vida. Pero es terrible cuando viene la vanagloria, viene el altivez, viene el orgullo. Entonces se aparta la presencia de Dios de aquel varón, se aparta verdaderamente el respaldo de Dios en aquel varón. Y entonces, ¿qué es lo que queda después? Queda algo vacío, algo que ya no tiene el sabor verdaderamente en aquel vaso, porque el sabor lo pone el Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para el Señor. Entonces aquí, cuando Samuel comenzó a entristecerse porque había sido cortado Saúl, y le dijo: llena tu cuerno porque me he provisto de
de los hijos de Isaí de Belén y le dijo, me he provisto un rey. Ve y llega y le dijo, y vas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Pero ¿cómo voy a llegar? Saúl me mataría, le dijo Samuel. Y le dijo, ven y que vas a ofrecer sacrificios a Jehová. Y así hizo él, y congregó a los ancianos. Él también, que los ancianos de Israel eran como la autoridad que estaba ahí en el pueblo de Israel. Y invitó a los ancianos porque vinieron al encuentro de Samuel. Y dice la palabra del Señor que los convocó a ese sacrificio y a Isaí y a sus hijos. Pero oiga bien, miren, esto no es lo que el hombre muchas veces presenta o la apariencia del hombre. Esto es lo que Dios vio en su corazón. Y lo que está en el corazón solamente Dios lo ve. Lo que está por fuera yo lo puedo ver. Yo puedo ver a la persona, me puede engañar, pero a Dios no le engañamos. Entonces dice la palabra del Señor que él quería que se presentaran los hijos de Isaí porque tenía que ungir a uno de ellos. Y se presentó el primero cuando vino Isaí y presentó el primero. Y dice la palabra del Señor que Jehová no aprobó la unción para este varón. Y digo, este no es el que aprueba Jehová. Y luego pasó el segundo. Primero pasó Eliab, después Abinadab, después Sama. Oiga bien, estos eran guerreros en el ejército de Saúl. Entonces, a la vista del padre, él pudiera haber dicho, estos hombres son hombres de guerra, a estos son los que Jehová ha escogido. De ninguna manera, no los escogió a ellos. Y pasó a los 7 hijos de Isaí y a ninguno de ellos escogió. Pero le dijo, ¿no tienes más hijos? Le dijo Samuel. Y le digo, sí hay uno, le digo, allá en el campo, cuidando las ovejas. Era David el que se encontraba pastoreando las ovejas. Oiga bien, era como el menospreciado. Cuando dice la Biblia, era el pequeño. Está hablando porque en posiciones tal vez, pienso yo, de entre los demás hijos, era como el que no era muy importante dentro de la casa. Allá estaba, y aún no lo habían mandado a llamar cuando Samuel dijo, vayan a traerlo, porque no nos vamos a sentar a la mesa mientras no viene él. Y cuando se presentó David, oiga bien, aquel hombre muy atractivo, de ojos muy hermosos, dice la palabra del Señor, cuando Samuel lo vio, se levantó y le dijo, unge lo que ese es. Mire la aprobación de Dios. A los que habían pasado, el Señor no los aprobaba, pero a David sí lo aprobó, y dice que ahí fue ungido y el Espíritu de Dios vino sobre este varón, sobre David. Y es ahí cuando yo veo, mire, que vino el Espíritu Santo, tomó a David y lo llenó, y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y dice que un espíritu de parte de Jehová venía y lo atormentaba, un espíritu malo. Entonces vemos nosotros la elección de Dios. Saúl fue desechado de parte de Dios y David fue levantado. Fue un gran rey conforme al corazón de Dios, porque los propósitos de Dios en su vida y en mi vida, esto no es casualidad que usted esté acá, esto no es casualidad que verdaderamente venga la ocasión, mi amado hermano, es porque el propósito de Dios está despertando en su vida, es porque Dios está despertando en su corazón lo que Dios tiene, lo que Dios ha determinado para su vida y para mi vida. Oiga bien, y yo me maravillo verdaderamente como hombres que han sido grandemente usados de parte del Señor. Vemos el caso de Jeremías. El caso de Jeremías también dice, porque desde antes que te formaras, te conocí. El mismo caso de David, antes de que te formaras, yo te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Usted va a ver que hay personas que desde que nacen son bien apartadas de lo malo, son bien apartadas de la iniquidad, son temerosos de Dios, pero porque dice que desde que antes que naciese te santifiqué. Son personas que tal vez los pueden empujar los amigos, los pueden empujar la situación a que haga lo malo, ve a hacer eso, ve a robar aquí, ve a matar aquí, ve a hacer esto, pero esta persona hay un temor en su corazón y no puede actuar como actúan los demás, con esa maldad, con esa libertad. No pueden, ¿saben por qué? Porque desde que nació ya fue santificado para la gloria del Señor, porque desde que nació Dios lo marcó con un propósito, porque desde que nació el Señor dijo, este me va a servir, porque desde que nació dijo, a este yo he escogido porque me ha agradado. Entonces muchas veces nosotros no entendemos
¿Por qué razón? Muchas veces, yo recuerdo cuando íbamos a la escuela, lo digo así como pequeño testimonio para la gloria del Señor. Nosotros nada somos, mi amado hermano. En nuestro cuerpo siempre hacemos maldades, hacemos tantas cosas que a Dios no le agrada. Pero yo recuerdo que mi hermana menor siempre fue como agresiva en todo. En la escuela ella peleaba con medio mundo. Ella fue un problema grande para mi mamá. Y yo siempre tenía miedo y siempre decía, ay, es que esté bien miedosa, es que está aquí. Yo no sé qué había en mí, como que es que me amarraba, pero yo no podía pelear. Yo no podía pelear y mi hermana, yo veía que ella se agarraba con cualquiera y era la menor. Entonces yo, hasta cierto punto, uno sin Cristo, uno dice, ay, yo quisiera ser así, mire, buscando el mal, porque yo la veía fuerte, pero verdaderamente la fortaleza que ella tenía era para mal, porque su vida ha venido de mal en peor cada día. Porque en esta tierra, cuando nosotros obramos para mal, todo nos va mal, mi amado hermano. Entonces la gloria y la honra sea para el Señor, porque Dios me vino apartando, porque tenía propósitos en mi vida y ahora yo lo vengo entendiendo. Usted ahora no entiende los propósitos de Dios, pero yo puedo ver que en Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, en su versículo 5, dice la palabra del Señor que le habló a Jeremías. Jeremías se estaba negando a ese llamado. Usted se puede negar a ese llamado y usted puede decir, ¿cómo el Señor me va a usar para predicar? Yo ni hablar puedo. Pero oiga bien, eso decía Jeremías. Jeremías decía, soy un niño, no sé hablar. A la verdad Jeremías no era un niño, era un muchacho, sí podía hablar. El problema era de que Jeremías sabía de que en el pueblo de Israel habían hombres preparados en la ley. Habían hombres, sacerdotes que se iban a enfrentar a él, pero él tenía que llevar, porque el Señor le dijo que lo levantaba como profeta de las naciones. Y le dijo, y irás a donde yo te envíe, le dijo, y hablarás lo que yo te ponga, le dijo. Y entonces mire, ahí Jeremías como que estaba negándose, igual que Moisés, estaba negando el llamado de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito en usted, cuando Dios tiene un llamado en su vida, aunque nosotros nos querramos negar, mi amado hermano, tarde que temprano eso va a suceder, porque es Dios quien está ahí para hacer esa obra en nosotros. Muchas veces yo me he querido negar al ministerio que el Señor tenía para con mi vida. Muchas veces decía, no, todavía no es tiempo. Llegó el momento en que el Señor dijo, es tiempo que te levantes, porque hay muchas almas que yo voy a traer a este ministerio. Es tiempo que te levantes, es tiempo que verdaderamente ahora es el tiempo en el que yo voy a levantar un remanente escogido. Y es ahí donde Dios dio ese nombre de ese ministerio. Voy a levantar a aquellos que están estancados, aquellos que no se ven, aquellos que son poco vistos, aquellos que han sido menospreciados, aquellos que verdaderamente han sido bien vituperados, me decía el Señor, por gente que verdaderamente se creen más grandes. Y aquí nadie es grande, el único grande es el Dios Todopoderoso. Nosotros nada somos, mi amado hermano, nosotros solamente somos la misericordia del Señor, bendito Dios de gloria. Y yo me maravillo como Jeremías tuvo que aceptar el llamado de Dios. Y dice que puso en sus labios la palabra de Jehová. Oiga bien, y digo, he aquí, he tocado tus labios y he puesto mi palabra en tu boca. Y hablarás todo y dirás todo lo cuanto yo te envíe. Y fue un gran profeta de Dios. Jeremías fue un gran hombre de parte de Dios usado. Pero este hombre fue bien vituperado, porque déjenme decirle de que los hijos de Dios que andan en la obediencia, agradando a Dios y dando la palabra como Dios la manda, somos vituperados. ¿Sabe quién no es vituperado? Aquella persona que no da la palabra conforme viene de parte del Espíritu Santo. Porque ahora hay mucha palabra en el mundo entero, se mueve mucha palabra, mi amado hermano, pero es una palabra que no va a nutrir su alma, es una palabra que verdaderamente no le va a dar el crecimiento espiritual o lo que usted necesita para su alma. Entonces vemos en esta palabra cómo verdaderamente, mire, Dios ya tenía escrito en el libro de las memorias lo que David iba a hacer. Aún no tenía forma David en el vientre de su madre, pero ya estaban escritos aquellas cosas que iban a hacer, que David más tarde iba a ejecutar aquel llamado de Dios. El propósito de Dios se cumplía en David, el propósito de Dios que había hablado, por eso es que hablaba por medio del Espíritu Santo, porque David ni siquiera sabía, pero cuando ya llegó el cumplimiento de la palabra de Jehová, se dio cuenta de que ya había un propósito de la eternidad que se había escrito. Y cuando una palabra es determinada en el cielo, en la tierra se cumple, mi amado hermano. Se cumple porque se cumple, se oponga quien se oponga. La
cristiano. Pero ¿sabe por qué el enemigo muchas veces nos quiere menospreciar? Muchas veces el enemigo nos quiere hacer en poco para que nosotros no creamos lo que verdaderamente Dios ha dicho para con nuestra vida, para que verdaderamente nosotros no creamos, y el propósito del enemigo es quitar su fe y mi fe. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted verdaderamente dice: Señor, yo creo en usted y yo sé que usted tiene el poder, usted puede hacer grandes cosas en mi vida, yo nada soy, pero usted sí tiene el poder, usted puede darme verdaderamente lo que a usted le place darme. Pero cuando nosotros nos disponemos en esa fe, en las manos de Dios, yo le digo que usted va a ver maravilla, usted va a ver verdaderamente el poder del Señor. Gloria a Dios, eterno Dios de poder. Entonces esta palabra, mi amado hermano, a mí me ha venido a confortar, porque muchas veces vienen los ataques que el Señor reprenda al enemigo, muchas veces viene aquello, pero el Espíritu Santo siempre viene consolándonos. Cuando todo vea que le va mal, cuando todo no parezca alumbrar, que solo vea tiniebla y solo vea oposiciones, es porque Dios está trabajando, es porque Dios va a entregar una gran bendición, y siempre Dios está trabajando para bendecir a sus hijos, aquellos que le creen, porque Dios siempre va a honrar su fe y mi fe. Siempre Dios está ahí para Él ser verdaderamente real en nuestra vida, porque Él es real. Él no es solamente queda en la palabra, no, Él ejecuta su palabra, porque Él es real en nuestra vida. Yo he podido palpar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, y yo alabo al Señor por esa misericordia sin merecerlo. Pero Dios es grande en misericordia, mi amado hermano, y no tengamos en poco el llamado que Dios tiene para con nuestra vida. Yo desconozco verdaderamente lo que Dios tiene para ustedes, pero ustedes siempre tienen que buscar, mire, de acuerdo como Dios pone en su corazón. Usted siga el sentir del corazón, usted siga el llamado, porque eso quiere decir que Dios lo está conduciendo a la bendición, Dios lo está conduciendo al propósito que Dios tiene en su vida. Nosotros no sabemos, pero tarde que temprano se va a lograr ese propósito, porque Dios siempre nos va guiando por medio de su Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros estemos en las manos de Dios, seamos hijos de Dios, seamos pueblo de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque Dios trata con su pueblo, Dios trata con sus hijos. Dios no va a tratar con el mundo, Dios no va a tratar con los incrédulos, Dios no va a tratar con aquellos que no quieren nada con Dios. No, con ellos no va a tratar el Señor, porque vemos como Saúl, él no le interesó verdaderamente la presencia del Señor. Entonces Dios no va a tratar con gente que son indiferentes, porque el Señor le dijo a Samuel: yo honraré a los que me honren, le dijo el Señor. Entonces cuando usted honra al Señor, sea con lo que sea, verdaderamente Dios lo va a honrar a usted. En tiempos de conflicto Dios va a estar ahí para ver la mano de Dios, para que usted vea que Dios es real. Bendito Dios de gloria. Yo le doy gracias al Señor, porque verdaderamente Él siempre viene a consolarnos con su bendita palabra. Esta meditación ha sido para la gloria y la honra del Señor, mi amado hermano. Sé que el mensaje es algo corto, porque como ahora es culto de oración, pero ahí estamos para la gloria del Señor, en lo que el Señor nos pone. Ahí estamos llevando esta palabra, predicando esta palabra. Yo sé que por medio de estos sonidos el Señor abre el oído de estas personas que tal vez no quieren nada del Señor, pero por el oír viene la fe. Y por la fe viene la salvación. Entonces nosotros venimos creyendo que lo que Dios está haciendo en este lugar es grande, y yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor eterno, porque nos ha permitido, Señor amado, escuchar la voz de su Espíritu Santo por medio de su santa palabra, mi Dios. Gracias le doy, eterno Dios, le adoro, le bendigo, Jehová bendito. Gracias por esta victoria, Señor, que nos ha permitido celebrar este culto de oración, Señor. Yo sé, Señor, que usted ha escuchado este clamor. Gracias, Padre eterno, por las alabanzas, porque he sentido esa presencia maravillosa, Espíritu Santo. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias, eterno Dios de maravilla, sea usted, Señor, enviando esta palabra, Señor, de la gloria a aquellos corazones que vengan dando ese fruto, mi Dios, porque sé que la palabra que usted envía, Padre, no regresará a usted vacía, sino que hará lo que usted quiere. Y yo lo creo, mi Dios eterno, yo lo creo, maravilloso Dios, que esto va a dar fruto al 100 por 1, Padre. Yo doy gracias, Señor, sea usted, mi Dios eterno,
dando esa victoria, esa bendición, divino Padre Celestial. Gracias, Señor, que nos has permitido escuchar la voz de su Espíritu Santo por medio de esta bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo del Señor. Y el llamado sigue en pie para usted. El llamado